Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el teorema del valor medio para el caso de funciones multivariables. Y antes de comenzar, quiero decir que en la lista de reproducción de matemáticas, en uno de los últimos capítulos, ya tengo la demostración, y digo la demostración, del teorema del valor medio para el caso de funciones de una variable, o sea, funciones de R a R. Entonces aquí no voy a pararme en hacer otra vez esa demostración, sino que voy a aprovechar, pues que ya tengo un vídeo en el canal explicándola, para avanzar en el caso de las demostraciones de este teorema para el caso multivariable, ¿de acuerdo? También vamos a ver en este capítulo el teorema del valor medio en su forma integral, tanto para una variable como para multivariable, ¿de acuerdo? Porque no sé si esto lo sabéis, pero pues existe el teorema del valor medio tanto en derivadas como en integrales. Entonces, este capítulo, pues, como os comentaba, aprovechando que no voy a hacer no voy a hacer la demostración al completo porque ya tengo ese capítulo, pues es un capítulo entre los que ya tengo de integrales en el cálculo multivariable, pues para poder relajar un poquito la mente y ver una de las aplicaciones, pues por ejemplo, del último capítulo que hemos visto, que he subido, que es el de las integrales dobles. Así que nada, pues vamos a ponernos al lío y vamos a comenzar con el teorema del valor medio en derivadas parciales. Entonces, las funciones sobre las que va a aplicar este teorema pues van a ser funciones que van a ir de R2, bueno, podrían ir de Rn, pero en este ejemplo que yo voy a poner van a ir de R2 a R, ¿de acuerdo? O sea, van a ser funciones escalares, porque la imagen es el espacio de los números reales, y que tienen variable vectorial, ¿de acuerdo? O sea, en su dominio estas funciones comen vectores. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que vimos en el capítulo de derivadas parciales. Nosotros sabemos que una función de, por ejemplo, la variable x y la variable y, cuando nosotros tomamos una de las dos como constante, pues por ejemplo vamos a decir que tomamos constante la variable y, entonces esta función es una función solo de la variable x. Si esta función representa una superficie en R3, ¿de acuerdo? En un espacio que es el espacio de dominio más el espacio imagen, pues el fijar una constante ya hemos visto que geométricamente equivale a cortar a nuestra superficie con un plano que se extiende a lo largo del valor constante que hemos elegido para esa variable. Entonces, cuando ese plano corte a nuestra superficie, lo que dibujará será una curva, porque una superficie cortada por un plano, pues la intersección es una curva siempre, ¿vale? Entonces, esa curva nosotros pues podremos proyectarla si por ejemplo fijamos la variable y, pues la curva que quede será una curva que depende solo de la variable x. Entonces podemos proyectar esa curva en el plano zx y volver a una función de una variable de toda la vida. Por ejemplo, vamos a imaginar que nosotros fijamos la variable y, o sea, la tomamos como una constante. Lo que pasa que, bueno, pues esto luego en la práctica es como en las derivadas parciales. O sea, no hace falta que sustituyamos la variable sobre la cual no estamos derivando parcialmente por una constante ni que hagamos nada. O sea, nosotros simplemente sabemos que a efectos de lo que estamos haciendo, por ejemplo, derivar parcialmente esta función respecto a x, pues la y es una constante y ya está, pero no, eso lo sabemos nosotros y a la hora de operar, pues actuamos en consecuencia, pero nada más, no hay que llamarle ahí de ninguna forma especial, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos, por el capítulo que os digo de la lista de reproducción de matemáticas, donde demuestro el teorema del valor medio, que entonces, para este caso, tendremos que f de xy menos f de a y dividido entre x menos a. O sea, aquí lo que estoy haciendo es el teorema del valor medio,
pero en el intervalo AX. O sea, no estoy determinando el límite superior del intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es igual a la derivada parcial de f respecto a x evaluado en un punto C del eje X que tiene que estar entre X y A. Bueno, mejor dicho, entre A como límite inferior y X como límite superior. Entonces, esto queda así. Y también, pues podemos ponerlo de esta siguiente forma, que también se ve muchas veces así, que es llevándonos este cociente al otro lado multiplicando. Podemos tener f de x y menos f de a y igual a la derivada parcial, y ahora voy a poner la derivada explícitamente, derivada parcial respecto a x evaluado en c y multiplicado por x menos a. Entonces aquí lo único que queda por añadir es que c pues pertenece al intervalo que os he dicho. Podemos poner o que a es menor o igual que c y menor o igual que x, o que c pertenece al intervalo a x. Eso ya a nuestra elección, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto pues se extiende al resto de variables. Voy a hacerlo para la variable y ya ahí paro, y en el caso de que tuviéramos más variables, pues el proceso es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, para el teorema del valor medio en la variable y, pues tomamos la x como una constante, y aquí lo que vamos a tener pues es la función de x y menos f de x a estrella. Voy a ponerle a estrella para simbolizar de que esta a no es la misma que esta otra a, ¿de acuerdo? De hecho, el límite inferior del intervalo y en el que hagamos el teorema del valor medio y el límite superior, pues eso es a nuestra elección, ¿de acuerdo? Lo único que tiene que pasar son las condiciones del teorema del valor medio. Entonces, aquí dividimos entre la diferencia del intervalo, o sea, i menos a estrella, y esto es igual a la derivada parcial de f respecto a y evaluado en x. Vale, pues aquí exactamente igual que antes, pues podemos ponerlo de esta otra forma, que será f de xy menos f de x a estrella es igual a la derivada parcial de f respecto a y evaluado en x c y multiplicado por y menos a estrella. Y aquí exactamente lo mismo. Con este c, bueno, podría haberle puesto a este c también c estrella, más que nada para que no penséis que este c tiene que ser el mismo de arriba, ¿vale? O sea, esto en cada eje, tomando la otra variable como constante, hay que analizar la función en sus circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues igual, a estrella será menor o igual que c y menor o igual que y, donde, repito, que quede claro que este c no tiene por qué ser igual a este, ¿vale? Igual que he puesto aquí este a estrella, que no es igual a este, ¿vale? Bueno, pues vamos con el siguiente caso del teorema del valor medio. Bueno, pues este segundo caso consiste en aplicar el teorema del valor medio
parametrizando antes nuestra función. O sea, vamos a tener, igual que antes, una función escalar de variable vectorial, pues vamos a poner que va de R2 a R. Y luego, pues vamos a tener otra función, pues vamos a llamarla G, que esta va a ir de R a R2. Entonces, la función G es una función de variable escalar, o sea, es una función vectorial de variable escalar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que podemos hacer es componer estas dos funciones, porque la función G va a representar la parametrización, y entonces tendremos que f compuesto con g, esto va a ser una función que va a ir de R a R, ¿vale? O sea, esto podemos verlo porque si decimos que g es esta parametrización, pues, por ejemplo, vamos a abrir aquí unos corchetes. Entonces, x, x, que es la coordenada de, como g es un vector de dimensión 2, pues x es la primera coordenada, pues x se define como una función de t, e y también es una función de t, lo que pasa que y no se define porque y tiene que haber una función de y como, o sea, tiene que haber una representación de y como función de x. Entonces y ya no se define, sino que y es en realidad y de x de t, pero vamos a ponerlo como que y pues también es una función de t. Entonces f compuesto con g, compuesto con g, esto es f de g de t, o sea, f de x de t y de t, ¿vale? Y a esto, pues comúnmente se le representa en el eje z, ¿de acuerdo? Pues vamos con el teorema del valor medio, pues aquí lo que tendremos es que si x se define como función de t, pues entonces podemos aplicar el teorema del valor medio a la variable x en algún intervalo dentro de t, ¿de acuerdo? O sea, podemos tener x que depende de t menos x que depende de a entre t menos a, y que esto pues sea igual a la derivada de x respecto a t evaluado en un cierto c, donde este c pertenece al intervalo a t. O sea, c, voy a ponerlo distinto a como lo he puesto antes para que veáis las dos formas. O sea, c pertenece al intervalo a t cerrado. Vale. Pues aquí lo mismo con la i, ¿de acuerdo? La i es también una función de t, pues podemos hacer lo mismo. Y bueno, aquí he puesto la x con el puntito, pero esto ya sabéis que es la notación de poner derivada total de x respecto a t, ¿de acuerdo? Derivada total porque parametrizando x solo depende de t, ¿de acuerdo? Entonces aquí igual con la i, pues y depende de t menos, o sea, y que depende de t menos si en un cierto, pues vamos a poner ahora, para no poner a estrella, pues vamos a poner b, ¿de acuerdo? Entre t menos b, pues esto es igual a i punto en un cierto c estrella,
por ejemplo, donde la derivada, o sea, y punto, pues es igual, es la derivada total de y respecto a t. Y aquí, pues, c estrella pertenece al intervalo bt. Y luego, pues, quedaría la función, ¿de acuerdo? O sea, la función que es z definido como una función de, bueno, como la composición de f con g, en el fondo, pues esto, pues podemos ponerlo también exactamente igual como f de g de t menos f en g de, y a ver qué letra uso, voy a usar aquí, pues yo que sé, una a estrella, dividido entre t menos a estrella, pues esto es igual a f punto de g un cierto c, pues vamos a ponerle, pues yo que sé, c almohadilla, y este c almohadilla tiene que estar comprendido en el intervalo a estrella t. Aquí, por ejemplo, si dejáis ya la dependencia total de f respecto de t, pues se hace la derivada total directamente, pero en el caso en el que por lo que fuera conviniera hacerlo de otra forma, esto se aplica a la regla de la cadena, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay que hacer derivada parcial de f respecto a x por derivada de x respecto de t, más derivada parcial de f respecto de y por derivada total de y respecto de t, ¿de acuerdo? O sea que esto en el fondo no deja de ser también, separándolo en un producto escalar, esto es el gradiente de f multiplicado escalarmente por g punto, ¿de acuerdo? G que depende de t y f que depende de x y de y, ¿de acuerdo? Y así ya estaría correcto. Bueno, pues vamos con el siguiente caso. Vamos con el teorema del valor medio para el caso multivariable. Entonces, lo que primero vamos a hacer es definir las funciones que van a intervenir en este teorema, que van a ser funciones escalares de variable vectorial. Pues vamos a poner un ejemplo del caso de funciones que van de R2 a R. Vale. También vamos a hacer, a graficar un dibujo para tener una idea general de qué es lo que vamos a estar haciendo. Ok, aquí tenemos una superficie de color naranja que representa el grafo de nuestra función f. Tenemos el dominio, que es el plano XY. No especifico si es un subconjunto o tal, ¿vale? O sea, esto, pues bueno, ya sabéis que hay funciones que no tienen como dominio todo R2, sino un cierto conjunto, pero bueno, o sea, en nociones generales este dibujo nos sirve así. Entonces, fijaos, vamos paso por paso, fijaos que he renombrado a los ejes de una forma un poco más algebraica, en vez de como X, Y Z, les he llamado como X1, X2 y X3, ¿de acuerdo? Más que nada porque a lo largo de esta demostración, para reproducirla tal y como aparece en los libros, es conveniente hacerlo de esta forma para así no mezclar y que no se confundan términos. Porque ya estaréis viendo por aquí que aparecen un par de vectores que a uno se le llama X y a otro se le llama Y. Entonces, el llamar a los ejes cartesianos de la forma convencional pues puede traer luego confusiones. Vale, entonces, lo que primero, la primera pregunta que nos surge para demostrar el teorema del valor medio en el caso multivariable
es cómo definir un intervalo, igual que teníamos en el caso de una variable, el intervalo donde, pues, el típico a-b, donde calculábamos la diferencia de la imagen entre la función, lo dividíamos entre la longitud del intervalo y eso pues era la derivada evaluado en un punto de ese intervalo. Bueno, pues lo que se hace en esta situación es definir dos vectores, como este vector x que apunta a este punto amarillo de aquí, que tendrá coordenadas x1, x2, y un vector y que apunta a este punto de aquí, que tendrá coordenadas y1, y2. Entonces se realiza la diferencia de estos dos vectores y eso nos da un tercer vector, que es este azul que he pintado por aquí, y va a ser el módulo de este vector lo que va a representar nuestro intervalo. El módulo del vector me refiero visto como un segmento formado por una serie de puntos, ¿vale? Entonces lo que primero vamos a hacer pues va a ser definir un vector que vamos a llamar u, que va a ser la diferencia de el vector y menos el vector x, o sea, u es el vector y menos el vector x, y luego vamos a definir el intervalo como el módulo de este vector, del vector u, o sea, el módulo de y menos x, visto como un conjunto de puntos. Entonces, vamos a abrir llaves y vamos a ver cómo podemos definirlo de esta forma que va a ser muy interesante. Bueno, pues lo que se nos ocurre así, pensando un poquito, pues es decir, que lo que está claro es que para definir cada punto de este intervalo, o sea, del segmento formado por el módulo de la diferencia del vector y con el vector x, pues sería interesante poner primero el vector x y sumarle otro vector. O sea, de forma que ya poniendo el vector x ya llegamos hasta este punto y luego lo que necesitaremos pues será modificar un vector o el módulo de un vector que puede ser este para ir marcando los puntos de este segmento, ¿de acuerdo? O sea, pues si dilatamos el vector un poquito, pues marcaremos este punto, si lo dilatamos un poquito más, marcaremos este y así pues iremos marcando todos los puntos de este segmento según hagamos más grande o más pequeño este vector de aquí. Entonces, hemos dicho que pondremos primero el vector x y le sumaremos ¿qué vector? Pues bueno, un vector que esté alineado con este, pues es con el vector azul, pues ese ya le tenemos, es el mismo vector azul. O sea, el vector y menos x. Lo que pasa que como vamos a querer dilatarlo y contraerlo, vamos a multiplicarlo por un factor t que irá multiplicando a la diferencia de y menos x, tal que t va a tomar valores o va a pertenecer a un intervalo, vamos a ponerle el 0, 1. ¿Por qué el 0, 1? Vamos a cerrar llaves, pues porque veis que cuando t vale 0, anula todo este término y entonces nos encontramos en el punto x, o sea, en el punto que señala el vector x, o sea, aquí, al inicio del segmento. Sin embargo, si t vale 1, pues veis que lo que tenemos es x más y menos x. Entonces se cancelan las x y en ese caso estamos en el punto y. O sea, en el punto que señala el vector y. El punto con coordenadas y1 y 2. Entonces, al delimitar t a este intervalo, pues todos los valores de t entre 0 y 1 nos van a ir dando los infinitos puntos que hay en este segmento azul. Lo que pasa que muchas veces en los libros, en vez de poner esta expresión así, lo que hacen es ponerla de la siguiente forma. O sea, multiplican t a este paréntesis, entonces queda x más t por y menos t
por x, sacan factor común a la x y queda 1 menos t por x más t por y. Muy bien, pues ya con esto tenemos analizado prácticamente la totalidad de este dibujo. Lo único que nos queda es ver, pues bueno, lo que yo he puesto aquí, que es esta diferencia. La diferencia entre la función evaluada en el punto y menos la función evaluada en el punto x. Entonces eso claramente es en el eje x3, que es el eje z, corresponde a las imágenes de los puntos del plano XY bajo la función f, pues esta diferencia marca claramente pues una longitud aquí, ¿vale? Entonces, de momento vamos a dejarlo así y ahora según vayamos desarrollando el teorema, pues ya esto irá cobrando sentido. Así que lo siguiente que vamos a hacer es ver qué ocurre cuando evaluamos la función f en cualquier punto del intervalo que hemos definido como el segmento y menos x. Entonces vamos a poner la función evaluada en 1 menos t por x. Voy a usar esta expresión de aquí que he puesto en azul, ¿vale? Podría haber usado la otra, pero bueno, da igual, son equivalentes. Más t por y. Entonces esto vamos a desarrollar el argumento de la función f para que veáis que, aunque tenga esta forma de aquí, en el fondo lo que hay aquí dentro es un vector, ¿de acuerdo? Vamos a ir, pues, vamos a poner el vector x y el vector y, o los puntos x, y, como en coordenadas. Entonces tendremos 1 menos t por las coordenadas del vector x, x1, x2, más t por las coordenadas del vector y, y1, y2. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es organizarlo todo en un vector. Entonces vamos a multiplicar este paréntesis a las coordenadas del vector x y tendremos en la primera coordenada 1 menos t por x1 y tendremos que sumarle pues t por la primera coordenada del otro vector, o sea, más t por y1, ¿vale? Y luego en la segunda coordenada pues lo mismo, 1 menos t por x2 más t por y2, ¿vale? Vamos a traernos esto un poquito para la izquierda para que nos quepa. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, podríamos hacer un siguiente paso en el que organizar todo esto como lo hemos puesto aquí en el conjunto. Entonces, lo que estoy diciendo es multiplicar este paréntesis por la x, que entonces nos queda x1 menos t x1 más t y1 y sacar factor común a t y que quede y1 menos x1. Entonces podríamos, o sea, entonces tendríamos x1 más t y1 menos x1, ¿vale? En la primera coordenada y en la segunda x2 más t y2 menos x2. Bueno, pues lo que podemos hacer es, ahora que tenemos el argumento del vector de la función f, que es un argumento vectorial, ¿vale? F come vectores de R2, pues renombrar cada una de las coordenadas de este vector. Pues podemos llamar a la primera como la coordenada z1 y a la segunda como la coordenada z2. Entonces pondremos el vector f en coordenadas z1, z2, siendo z1 y z2 estas cosas de aquí. Y esto ya pues es un vector que podemos llamarle z. Vale, entonces, ¿qué representa
Este vector z, bueno, pues representa un vector que parte del origen y que señala a cualquier punto de esta recta de aquí. Entonces, esos infinitos vectores, pues son los infinitos vectores z que come la función f en esta situación. ¿Por qué infinitos vectores? Pues porque daos cuenta que el argumento depende de t. O sea, aquí aparece t, entonces, según lo que valga t, pues tendremos un vector z u otro. De hecho, ya hemos visto que cuando t vale 1, pues lo que estamos es con este vector, que sería el vector z igual al vector y cuando t vale 0, pues estamos o sea, el vector z sería el vector x, coincidiría. Para valores entre 0 y 1, pues es un vector que puede tener cualquiera de esta forma. Bueno, pues lo siguiente que podemos hacer es preguntarnos, bueno, pero entonces la función f, ¿de qué depende? ¿Depende de t o depende de un vector hipotético? Bueno, pues para ello lo que vamos a hacer es definir una función supletoria porque a nosotros lo que nos interesa en este caso es fijar tanto el vector x como el vector y, que es en realidad lo que f tiene argumento vectorial. Entonces, bueno, o sea, nosotros podríamos haber fijado este punto y este punto en cualquier lugar del plano xy, ¿de acuerdo? Entonces esas serían las variables de la función f. Lo que pasa que, claro, o sea, como nosotros queremos fijar un intervalo, pues momentáneamente lo hemos fijado aquí en el dibujo, pero claro, o sea, en realidad x e y serían las variables de esta función f. Entonces, lo que vamos a hacer es definir nosotros una función que vamos a llamarla g, que va a ser una función de t, y la vamos a definir como la función f con este argumento. Lo que pasa que a ojos de la función g, tanto x como y son parámetros, ¿de acuerdo? Son parámetros que, según donde nosotros los fijemos, pues tendremos este dibujo o tendremos otro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo interesante de definir esta función va a ser ver que cuando, pues lo que os he comentado ya, que es que cuando g, o sea, perdón, cuando t valga 0, pues tendremos, o cuando t valga 1 vamos a tener f de y que cuando g valga 0 vamos a tener f de x. Entonces vamos a poner eso por aquí, o sea, g de 1 es igual a f de y g en 0 es igual a f en x. Pues vamos a continuación a calcular la derivada de g respecto a t, porque aquí, pues, como lo que queremos es demostrar el teorema del valor medio y este involucra una derivada, pues vamos a necesitarla más adelante, entonces pues ya la calculo ahora y cuando la necesitemos pues ya tenemos el resultado. Entonces, la derivada de g respecto a t, aquí, bueno, pues podría haber puesto un punto o una coma o lo que fuera, o sea, pero esto es la derivada de g total respecto de t, entonces esto es igual a la derivada de f total respecto de t. Lo que pasa que f, antes que de t, depende de z, ¿vale? Es z, las coordenadas del vector z, lo que dependen ya luego de t, como si esto fuera una especie de parametrización, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que hay que hacer es la derivada parcial de f respecto de z1 por la derivada total de z1 respecto de t más la derivada parcial de f respecto de z2 por la derivada total de z2 respecto de t. Vale. Entonces, aquí podemos sacar factor común
y nos queda un vector con las derivadas parciales de f respecto de z1 y respecto de z2 multiplicado escalarmente por las derivadas totales de las coordenadas del vector f respecto a t, o sea, derivada respecto a t de z1, derivada respecto a t de z2. Muy bien. Entonces, este vector de aquí, el de las derivadas parciales, pues eso es el gradiente de f, que depende del vector z, multiplicado escalarmente por las derivadas de las coordenadas respecto a t. Entonces, vámonos, pues por ejemplo, a esta expresión de aquí, que lo tenemos más fácil. Entonces, derivada de la primera coordenada respecto a t, pues la primera coordenada es esto aquí. Es esto de aquí. La derivada respecto a t, pues es y1 menos x1. Así que ponemos un vector en la primera coordenada que sea y1 menos x1 y en la segunda coordenada, pues que es esta, la derivada respecto a t, pues es y2 menos x2. Entonces lo ponemos y2 menos x2 y esto lo podemos poner de la siguiente forma. Podemos, bueno, seguimos teniendo el gradiente de f que depende de un vector z multiplicado escalarmente por, y podemos separar cada una de las coordenadas, como es una diferencia, podemos separarlo en la diferencia de dos vectores. Entonces, el primero pues tendrá coordenadas y1 y 2, menos, porque va restándose, x1, x2. Entonces, este de aquí, pues es nuestro vector y este de aquí es nuestro vector x. Por lo tanto, la derivada de la función g pues es el gradiente de f y ya vamos a poner z de la forma con el argumento este de aquí, o sea, voy a hacer de hecho un copia-pega para no tardar tanto, ¿vale? O sea, que aparezca t, es lo que quiero decir, y multiplicado escalarmente por la diferencia del vector y con el vector x, o sea, producto escalar y menos x. Muy bien. Pues voy a borrar este cálculo intermedio y pongo el resultado por aquí arriba. Muy bien. Entonces ahora ya tenemos todos los ingredientes para aplicar el teorema del valor medio en una variable a la función g, porque la función g es una función de una variable, o sea, tiene en el dominio la variable t y devuelve un número, por lo tanto g va de r a r. Así que podemos aplicarle el teorema del valor medio que ya conocemos y tendremos que g en 1 menos g en 0 entre 1 menos 0 tiene que ser igual a la derivada de g evaluado en un cierto c. ¿En qué c? Pues en un c que esté entre 0 y 1 en la variable t. Vamos a ponerlo por aquí al lado, que c está o es menor o igual a 0 y es menor o igual a 1. Vale, entonces, g en 1, pues sabemos que es f de i, ¿vale? Lo ponemos, f en i. G en 0 es f de x. Pues eso ya lo tenemos. 1 menos 0 dividiendo, pues es 1, o sea que no ponemos nada. Y la derivada de g evaluado en c, pues será esta derivada de aquí,
o sea, esta expresión que hemos calculado. Lo que pasa que donde había antes una C, o sea, perdón, una T, pues ahora tendremos que poner una C. O sea, aquí, en estos dos sitios, una por aquí y otra por aquí. Y esta ya es la expresión del teorema del valor medio para el caso de funciones multivariables. Aquí podemos hacer una cosa que es que, bueno, que muchas veces en los libros pues viene esto puesto así. Lo que pasa que si nosotros dividimos aquí por el módulo de y menos x y aquí también, módulo de y menos x, estamos haciendo lo mismo a ambos lados del igual. Voy a traerme esto un poco para colocarlo. Entonces, lo que tenemos aquí a la derecha, pues es, esto de aquí arriba es el vector u, que nosotros hemos definido al principio de toda esta sección del capítulo, y abajo tenemos el módulo de u. Por lo tanto, el vector u dividido entre su módulo, pues esto lo que nos da es un vector unitario en la dirección del vector u. O sea que podemos borrar esto. Ponemos aquí producto escalar con un vector unitario, pero claro, vamos a marcar que ese vector unitario pues es un vector unitario aquí, en esta dirección, ¿de acuerdo? O sea, sería este vector. ¿Y qué es esto de aquí? Pues resulta que el gradiente multiplicado por un vector unitario, pues eso lo que es la derivada direccional de toda la vida. Y como el argumento de la función, al estar t fijado en c y x e y, pues también están fijados en estos puntos de aquí, pues ya la función f está evaluada en un punto concreto, en el segmento que tiene de módulo y menos x o módulo el vector u. Y esta forma ya se parece mucho más al teorema del valor medio en una variable, pero expresado en forma vectorial, ¿de acuerdo? Entonces podéis escoger esta o la que yo he puesto antes. De hecho, voy a borrar esto de aquí y pongo las dos. Muy bien, aquí lo tenemos y entonces, pues ya para acabar vamos a comentar así rapidito, pues qué nos está diciendo este teorema. Pues lo que nos dice es que una vez nosotros fijemos un intervalo dado por un segmento que será la diferencia entre dos vectores, pues existe un punto perteneciente a ese segmento donde la derivada direccional de la función a lo largo de esta dirección marcada por el vector u evaluada en este punto es exactamente igual que la diferencia entre las imágenes del punto y del punto x bajo la función f entre la longitud del segmento y menos x. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a la demostración del teorema del valor medio para el caso de integrales definidas en una variable. Bueno, pues aquí lo que tenemos que tener es una consideración previa, que es decir, vamos a disponer de dos funciones, una f y una g. Entonces, si f la definimos de r a r y es continua en el intervalo cerrado a b y tenemos una función g también de r a r que es integrable y positiva, ¿de acuerdo? También en el mismo intervalo, pues entonces con las condiciones de f, ahora vamos con las condiciones de g, podremos decir que f dispondrá de un mínimo y de un máximo, ¿de acuerdo? Si es continua y el intervalo en el que la estamos examinando es un intervalo cerrado, pues entonces f tiene un mínimo y tiene un máximo, que pueden ser, por ejemplo, imaginaos que por lo que fuera f es estrictamente creciente,
pues entonces el mínimo es A y el máximo es B, ¿de acuerdo? Pero si no es estrictamente creciente, hace cualquier tipo de curva, pues hay un teorema que nos garantiza esto. Entonces esto significa que M, que es el mínimo, es menor o igual que la función en cualquier punto del intervalo, ¿de acuerdo? A, B, y esto es menor o igual que el máximo, ¿de acuerdo? O sea, en el intervalo AB, todos los valores que toma F están comprendidos entre el mínimo y el máximo. Y pongo los iguales, pues precisamente pues porque el máximo puede ser B y el mínimo puede ser A, ¿vale? En las condiciones estas que os he dicho. Vale. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a esta desigualdad multiplicarlo por la función g. Entonces es por eso que se pide que la función g sea positiva. Podría ser negativa, lo que pasa es que si es negativa, al multiplicar a esta desigualdad, pues cambia el signo, ¿vale? Pero no pasaría nada, pero bueno, en la demostración pues se hace con g positiva, ¿vale? Así no modificamos las desigualdades. Entonces tendremos m por g de x menor o igual que f de x por g de x menor o igual que m por g de x. Vale, pues ahora en el siguiente paso vamos a integrar en el intervalo AB cada uno de estos términos. Entonces es por eso que también se pide que g sea integrable, ¿de acuerdo? Entonces tendremos la integral de m por g de x menor o igual que la integral de f de x por g de x diferencial de x menor o igual que la integral de m por g de x de x. Vale. Y aquí en los intervalos, o sea, el intervalo es AB en todas las integrales y AB. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer en el siguiente paso es que como m minúscula y m mayúscula son constantes, porque son números, pues vamos a sacarlos fuera de la integral y vamos a tener m integral de g de x diferencial de x menor o igual que la integral de f de x por g de x diferencial de x menor o igual que m mayúscula, que la sacamos también fuera de la integral, g de x diferencial de x. Y aquí igual, pues los límites en todas son a y b. O sea, porque esto es el teorema del valor medio integral, pero para integrales definidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el siguiente paso lo que vamos a ver es que la integral de la función g lo que es el área bajo la curva que representa la función g en el plano xy en el intervalo AB. Entonces a esto pues podemos llamarle el área de la curva g en el intervalo AB. Y aquí igual porque es lo mismo, o sea, el área de g en el intervalo AB. Entonces aquí vamos a tener m por este área de la función g en el intervalo AB, menor o igual que la integral de f de x, g de x, diferencial de x, menor o igual que m por el área de la función g en el intervalo AB. Muy bien. Aquí los límites de la integral. Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer en el siguiente paso es dividir a toda la desigualdad por el área de la función, o sea, el área bajo la curva de g en el intervalo de AB. Entonces, vamos a venirnos por aquí. Vamos a tener m menor o igual que 1
entre el área de la función, el área de la curva g en el intervalo AB por esta integral, la de f de x, g de x, diferencial de x, menor o igual que m. Todo esto en el intervalo AB. Muy bien. Pues ahora vamos a borrar estos cálculos intermedios y vamos a dejarnos la primera desigualdad que teníamos. Porque vais a ver que si... Vamos a bajar esto por aquí para compararlo. O mejor subimos este para tener sitio. Vale. Vamos a poner aquí unas llaves porque vamos a compararlo. Entonces, si la función f en el intervalo AB está acotado por un mínimo y por un máximo, pues aquí lo que tenemos en esta desigualdad es algo aquí entre medias de m minúscula y m mayúscula. O sea, tenemos una expresión que también está acotada entre el mínimo y el máximo de esta función. Por lo tanto, no queda otra que lo que está aquí en medio tiene que ser la función f evaluado en algún punto dentro del intervalo AB. Por lo tanto, hacemos un copia-pega aquí y decimos que esto, por estas condiciones, ¿vale? De estar acotado entre el mínimo y el máximo ambas expresiones, pues esto tiene que ser igual a la función f evaluado en un cierto c, donde este c está dentro del intervalo AB. O sea, A es menor o igual que C, menor o igual que B. Y este es el teorema del valor medio en su forma integral, ¿vale? Aquí podemos también, pues, expresarlo de otra forma, que es llevarnos este área que está aquí dividiendo, multiplicando a la función f evaluada en c. Entonces aquí, pues, tendremos el área bajo la curva de la función que representa la función g en el intervalo AB. Vale. Bueno, pues aquí hay un caso muy, muy chulo que es ver qué pasa cuando la función g es igual a 1. O sea, si tenemos que g de x es igual a 1, que es constante, eso significa que la integral en el intervalo AB de la función g, pues es igual a la integral del diferencial de x en el mismo intervalo, en el intervalo AB. Entonces, esto lo que nos da es b menos a. Entonces, para ese caso, aquí lo que tendríamos es la integral en el intervalo AB de f de x diferencial de x, y esto sería igual a la función f evaluado en un cierto c por b menos a. Y esto lo que significa es esto. Si aquí tenemos en este dibujo la función f visto como esta curva de color amarillo y aquí el intervalo AB, pues la integral de f en dicho intervalo es este área de color azul, ¿de acuerdo? Pues lo que nos está diciendo el teorema del valor medio integral es que este área, o sea, que existe un punto C entre A y B en el que pasa lo siguiente, que si multiplicamos lo que es la base de este intervalo, o sea,
restamos b menos a, nos va a dar esta distancia de aquí, esta de aquí en la recta, o sea, en el eje X. Pues si multiplicamos esa diferencia de números b menos a por la función f evaluada en c, que es este punto de aquí, o sea, aquí esto es f evaluado en c, pues puede interpretarse pues como el área de un rectángulo, o sea, a base por altura, porque al final f en c pues es la altura en el eje y que representa la función, ¿de acuerdo? Pues lo que nos dice es que es el área en esta primera situación es igual a esta segunda área, o sea que existe un valor c en el que al multiplicar de esta forma como si fuera un rectángulo y obtener un área, obtenemos el mismo área de la función integrando de forma normal y corriente. Bueno, pues vamos a pasar ahora ya a la última parte del capítulo, que es el teorema del valor medio integral para el caso multivariable. Bueno, pues aquí igual vamos a tener que tener unas consideraciones previas. Vamos a definir una función f que va a ir de R2 a R. Entonces, esta función vamos a querer que sea continua en una región elemental. ¿Qué es una región elemental? Bueno, pues esto lo hemos visto en el capítulo de integrales dobles. Son las regiones que llamamos de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, que son las que son de tipo 1 y de tipo 2 simultáneamente, ¿vale? Si no lo sabéis, pues os recomiendo que veáis ese capítulo, pero bueno, en resumidas cuentas, son regiones sobre las que integrar que no dan problemas, ¿de acuerdo? O sea, que se puede hacer del tirón sin separar en trozos la región de integración y que no tienen agujeros, etcétera. O sea, que sale todo bien y no tenemos que sufrir mucho, así dicho mal. Entonces, f tiene que ser continua en una región elemental. Vamos a llamarla, pues, por ejemplo, u, igual que la hemos llamado en estos capítulos, donde u es cerrado y acotado, que también cuando un conjunto es cerrado y acotado se le llama compacto, ¿de acuerdo? Lo del tema de que la región de integración sea un conjunto cerrado y acotado es por lo mismo que pasaba en el caso anterior en una variable. Va a ser para que la función en esta región alcance un mínimo y un máximo, ¿de acuerdo? Cerrado, pues es exactamente igual que cuando poníamos en una variable que el intervalo pues era cerrado en vez de abierto, porque si es abierto no podemos alcanzar ni un mínimo ni un máximo. Y lo de acotado, pues es otro tecnicismo que es que no tenga agujeros entre medias el conjunto y, en fin, pues eso, tecnicismos que si hago algún día una lista de reproducción de conjuntos, pues ya comentaré todas estas historias, pero que bueno, en internet podéis mirarlo si tenéis curiosidad. Entonces, aquí, pues, el definir esto, pues lo que os he dicho es que nos garantiza que la función f alcanza un mínimo y un máximo en esta región U. O sea que tenemos que el mínimo es menor o igual que la función f, que tiene ahora variable vectorial, y f está comprendida, o sea, está acotada superiormente por un valor máximo. Vale, pues esto es hacer exactamente lo mismo de antes, escoger ahora e integrar. O sea, lo que pasa que como estamos en un dominio de R2, la región de integración pues es una región bidimensional, ¿vale? Puede ser un rectángulo o puede ser una de las regiones elementales estas que vimos ya en el capítulo de integrales dobles. Entonces, la integral pues es una integral doble sobre esta región, sobre la región U, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos la integral del mínimo por un diferencial de área, donde si estamos en coordenadas cartesianas, este diferencial de área es dx por dy, ¿vale? Y esto pues tiene que ser menor o igual que la doble integral de la función
f por un diferencial de área y esto menor o igual que la doble integral del máximo por un diferencial de área. Y todo esto son integrales dobles en la región U. Bueno, pues aquí igual, el mínimo y el máximo son valores constantes, por lo tanto, pueden salir fuera de la integral doble y nos queda esto de aquí. Aquí entre medias sí que tenemos que la integral aplica a la función y esto menor o igual que el máximo por la integral doble del diferencial de área. Aplican las integrales en la región U, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, aquí ahora lo que tenemos es que la integral del diferencial de área, esta de aquí, pues eso es el área de la región U, ¿de acuerdo? Entonces, lo sustituimos por aquí abajo, pues tendremos el mínimo por el área de la región U es menor o igual que la integral doble de la función f de x por un diferencial de área menor o igual que el máximo por el área de la región U, que voy a hacer un copia-pega aquí, ¿vale? Y aquí U. Muy bien. Pues ahora vamos a dividir a toda la desigualdad por el área de la región U y nos va a quedar que, voy a venirme por aquí abajo por si no me cabe, nos va a quedar que M es menor o igual que 1 entre el área de la región U, o sea, de la región de integración, por la integral doble de la función f de x por el diferencial de área y esto menor o igual que el máximo. Y esta integral doble sobre la región U. Muy bien. Pues y esto es exactamente lo mismo de antes. Pues vamos a borrar estos cálculos intermedios y vamos a comparar el resultado inicial con el resultado final. Aquí tenemos que la función está acotada por un valor máximo, o sea, por un valor mínimo y un valor máximo. Y aquí lo que tenemos es otra cosa que también está acotada pues, por el mismo valor mínimo inferiormente y por el mismo valor máximo superiormente. O sea, vamos a tener que todo esto de aquí va a tener que ser la función f evaluada en un punto de la región U. Entonces eso se pone de esta forma. Vamos a hacer un copia-pega. Esto de aquí tiene que ser igual a f evaluado en un x0 vector, o sea, con coordenadas x0 y 0, de tal forma que x0 pertenezca a U. Entonces aquí igual podemos llevarnos este área que está aquí dividiendo pues para que quede más bonito si queremos al otro lado y entonces tendremos la función f de x por un diferencial de área. Esto es igual a la función f de x evaluada en un punto por el área de la región U y aquí la integral esta es en la región U también, ¿de acuerdo? Y esto también es una forma de ponerlo equivalente también con este x0 que pertenece a la región. Entonces, nada, ya hasta aquí llega el teorema del valor medio para los casos multivariable y bueno, y también hemos visto el caso integral de una variable.
Repito, también tenéis en la lista de matemáticas la demostración del teorema de Rolle y del teorema del valor medio por si, para una variable, por si queréis pasaros a verlo. Y nada, espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente.